Vamos ahora sí a las presentaciones y a los saludos formales ya instalados en el estudio. No hubo peleas por los lugares, pero a ver, por ejemplo, empiezo saludando a quien encuentro a distancia, Roberto Lafluf. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto poder participar con ustedes y saludo para toda la audiencia y el resto de los contertulios. Bueno, les cuento, Roberto Lafluf es publicista, especialista en marketing y comunicación política, en la que incursionó por primera vez en el año 2004 con la campaña al Senado de Jorge Larrañaga. En 2015 condujo la campaña de comunicación de Luis Lacalle Pou y actualmente se desempeña como asesor del senador Luis Lacalle Pou del sector Todos. Tiene 56 años, Roberto. A quien ya escucharon recién, Patricia Madrid, es licenciada en Comunicación Social y periodista. Buen día, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Romina. Muy buenos días a toda la audiencia y a quienes están participando en esta mesa también. Bueno, Patricia, les cuento, ha trabajado en varios medios de comunicación. Actualmente se desempeña como periodista en el programa Cámara Testigo, que se emite en Tele 12, y es editora en el diario El Observador y redactora en la revista 6 Grados. Patricia tiene 31 años. Conté los años que tenés, no la cantidad que hace que nos recibimos, por ejemplo, porque faltó eso en el currículum, ¿no? Es así, es así. Compartimos la carrera y desde entonces la amistad. La amistad, y hemos estado siguiendo nuestras carreras mutuamente. Bueno, y después tenemos a Gustavo Robaina, que es licenciado en Trabajo Social. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un gusto también tenerte por aquí. ¿Qué tal? Buen día, Romina. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, estamos aquí aguantando la muralla este enero de 2016, ¿no? En Montevideo, que siempre es un misterio. ¿Cómo estará? Gustavo, les cuento, es, como les decía, licenciado en Trabajo Social, magíster en Gestión y Políticas Públicas por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinador del área de desarrollo de audiencias del Teatro Solís, integra la ONG Pro Derechos y el grupo político del Frente Amplio IR. Gustavo tiene 32 años. Y por último me queda a una más conocida que no es debutante, que ya tiene experiencia en esto de las mesas, pero experiencia hasta el 2014, ¿no? Ahora hacía tiempo. Florencia Pereira, ¿qué tal? Buen día, Flor. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer reencontrarme con la audiencia de En Perspectiva, que la última vez que me escucharon éramos dos. Es cierto, porque estabas embarazada. Exacto, yo estaba con Manuel en la panza, así que un placer volver a los micrófonos de En Perspectiva. Bueno, Florencia Pereira es licenciada en Comunicación Social y periodista, ha trabajado en medios de comunicación del ámbito nacional e internacional. Actualmente es corresponsal del periódico Reforma de México y es un gusto además tenerla por estos días trabajando en la producción periodística de En Perspectiva. Gracias. Flor tiene 37 años. Vamos a meternos en el primer tema que tenemos para hoy. Bueno, lo comentamos más temprano, el senador nacionalista y líder de Todos Hacia Adelante, Luis Lacalle Pou, propondrá al resto del Partido Nacional y a la otra parte de la oposición indagar el uso y destino de los recursos públicos por parte del gobierno central. Durante su audición, en el día de ayer, el senador acusó al Frente Amplio de despilfarrar dinero y señaló: seguiremos investigando la responsabilidad política, civil y penal en ANCAP, en negocios con Venezuela y en la regasificadora. Hacer una investigación completa en aquellos ámbitos y en aquellas áreas donde lamentablemente se ha ido la plata que los uruguayos colaboraron con el Estado, donde lamentablemente se ha actuado de mala manera, despilfarrando los recursos públicos. Decíamos, es por estas horas uno de los hechos políticos. A ver, Florencia, ¿por dónde arrancarías tú? Te doy la palabra primero, que sos la experiente acá. Qué compromiso. En principio, a mí me encanta la idea de controlar, ¿no? Y me encanta la idea de que el Parlamento vaya retomando esa función que tiene el Parlamento, que es la de contralor, ¿no? El tema de la comisión investigadora sobre ANCAP, después de tanto tiempo de que no hubo comisiones investigadoras debido a la oposición, en este caso del Frente Amplio, es una buena noticia para todos, no solamente para la oposición, para el oficialismo, sino también para la ciudadanía en general, ¿no? Saber siempre es bueno en un sistema democrático y está bueno que la oposición lo plantee. A mí lo que me gustaría, sinceramente, cuando escucho ese tipo de planteos, es que no solamente sea el gobierno central
Es decir, porque despilfarros hemos visto en empresas públicas, a nivel como digo, del gobierno central, pero también a nivel de las intendencias, ¿no? De todos los partidos políticos, ¿no? Porque uno se encuentra ahora cuando hubo cambio de gobierno, incluso en intendencias que eran del mismo partido, hasta del mismo sector, venía la queja del que asumía de que le habían dejado un agujero, de que había un déficit, de que las cuentas... El caso de Colonia, por ejemplo. El caso de Colonia, por ejemplo, en el caso de Siemens, en el caso de Montevideo también. Martínez ha sido, en varias entrevistas, ha hablado de la desprolijidad y con el agujero que se encontraron. Bueno, en el caso del Partido Colorado, con el Frente Amplio en El Salto pasó algo similar. Exacto, entonces, ¿no? en principio... Me gusta mucho esa idea de investigar y de saber cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Roberto, ¿tú cómo lo ves este tema? Parece... A ver, ahora sí te estábamos escuchando. A ver. Hola. Ahora sí. No, a mí me parece muy importante. Yo creo que todo el proceso de la investigadora de ANCAP ha roto como un enorme hielo, ¿no? Con respecto a los procesos de investigación. Y por sobre todas las cosas, me parece que hoy hay un artículo muy bueno de Leonardo Lucy en el Observador, donde hace un análisis sobre el liderazgo de la calle Pou en todo este proceso de la investigadora de ANCAP. Y sí, lo compartimos más temprano hoy con los oyentes. Exactamente, sí, lo relaciona con lo que son los objetivos y los réditos políticos. Y yo creo que acá es donde hay un gran tema. A mí me parece que más allá, a veces tendemos a analizar esto con réditos políticos y réditos electorales. Y la realidad es que yo creo que lo que está pasando es que la oposición está recogiendo de alguna manera lo que es el sentimiento popular. Evidentemente, en un proceso de gobiernos con mayorías parlamentarias durante tanto tiempo, se hace muy difícil lograr desarrollar toda esta actividad política y hacer... La gente generalmente se queja de que la oposición no puede hacer mucho. Bueno, yo creo que es la primera vez que a golpe han logrado derribar este muro y han creado, digamos, esta posibilidad de que, bueno, de que es posible investigar, y creo que es bueno hasta para el Frente Amplio también. A veces yo me imagino que como que el Frente Amplio es como que el gobierno tiene esos viejos restaurantes que tenían las cocinas atrás y que nadie veía. Bueno, esto es como que de alguna manera va a obligar a que, como en los restaurantes modernos, ahora la cocina esté a la vista de la gente. Y creo que eso es bueno para todo el sistema político, más que para lo que es con lo que se relaciona con el interés político, electoral. Es legítimo, es lo que la gente quiere, es lo que la gente estaba pidiendo. Gustavo, sí, ¿por dónde vas tú? Bueno, en principio ha sido un tema que nos ha tenido hace un buen tiempo, digamos, ¿no? Atentos. Yo comparto con Florencia y con Roberto de que este tema realmente le da una inyección de fortalecimiento de la democracia, ¿no? La información y poder conocer, digamos, los procesos de la gestión pública, es algo súper importante. Ahora, lo que sí, quizá a mí me llama un poco la atención es el uso, digamos, que uno hace de esa información, porque de alguna manera la oposición ha tenido, digamos, desde el gobierno de Mujica en adelante, participación en todos los entes, ya sea las empresas públicas como entes de Contralor y bueno, otros organismos en donde se ha abierto, digamos, la participación y se ha integrado, digamos, a representantes de la oposición, incluso en ANCAP, ¿no? En este caso, en esta gestión de Tabaré Vázquez, como en la anterior, ha habido representantes de la oposición, y el rol de la oposición dentro de las empresas públicas y los organismos de control justamente ha sido esto, más allá de llevar adelante la gestión. Y llevar adelante la gestión para un director, una directora, implica claramente tomar las decisiones, ser parte del directorio, y en este caso no es distinto. Entonces, digo, yo saludo realmente la conformación de una comisión investigadora a nivel parlamentario, pero creo que también, digamos, estamos en un límite en donde, bueno, uno tampoco diferencia mucho si estamos realmente haciendo un saludo a la tribuna y utilizando, digamos, este tema en una adelantadísima campaña electoral, o realmente tenemos fines de construir, digamos, un sentido común, una idea con respecto a la gestión de las empresas transparente y, bueno, y aportará a la construcción, pero de un sentido constructivo. A mí me llama mucho la atención
realmente que Lacalle Pou haga énfasis en dos temas que insisto, yo creo que todos los temas son bienvenidos, el control, las auditorías cuando sea necesaria, pero bueno, en el caso de el Fondo Bolívar Artigas y en el caso de la regasificadora, justamente son dos temas donde ya se ha expedido la justicia y donde ya se han presentado denuncias, tanto en el caso del senador colorado Abdala en el año 2010, y bueno, se ha fallado, digamos, a favor de archivar los casos. Entonces me extraña de que levante justamente esos temas donde han sido temas que ya, digamos, se han saldado y bueno, y se quiere volver sobre eso. Patricia. Bueno, yo creo que hay una oposición despierta, eso es claro. La comisión investigadora de ANCAP lo dejó ver. El hecho de que se haya logrado instalar el tema en la agenda pública habla de una oposición, me parece que por lo menos le plantea, digamos, una batalla al oficialismo y de alguna forma logró quebrar también esa unidad presente a nivel del Frente Amplio. Me parece que es un punto, sin lugar a dudas, para la oposición, principalmente para lo que es el Partido Nacional y la figura de Luis Lacalle Pou. Ahora bien, me parece que hay que ver, tal vez más adelante, porque estamos recién comenzando este gobierno, ¿no? Podemos decir, cuánto va a lograr, digamos, calar este tema en las próximas elecciones. Tal vez es muy pronto, pero sí es cierto que la oposición está viendo como la puerta de entrada, ¿no? Es como el acceso. Esto abre, digamos, la posibilidad de empezar a investigar otras cuestiones. Hay que ver también. Hoy el senador Pedro Bordaberry, por ejemplo, en declaraciones que hizo a Radio Sarandí y que recoge hoy el semanario Búsqueda, pero también el diario El País, plantea el tema de Antel, ¿no? Como otro ente a investigar, por ejemplo, lo que tiene que ver con sus gastos en publicidad. Uh-huh. A ver, lo cierto en lo que respecta, digamos, a ANCAP y lo que genera a raíz, digamos, de esta comisión investigadora, en la audición del día de ayer, Lacalle Pou habla y nuevamente, digamos, plantea el concepto de década perdida, ¿no? Vemos un Lacalle Pou bien confrontativo, digamos, a diferencia de lo que fue su campaña política. Dejó atrás. Se terminó por la positiva. Se terminó por la positiva, claramente. Estamos dentro de lo que él denomina esta década perdida, pero lo cierto es que, con ANCAP, digamos que se apuntó un poroto en el sentido de demostrar que hubo una mala gestión. Está pendiente a ver qué es lo que va a hacer el Partido Nacional, si va a ir a la justicia o no. Todavía eso no está claro, a presentar porque se habló de indicios delictivos. Eso es lo que había dicho Lacalle Pou a AFP ahora en el mes de diciembre. Dijo que que habían 6 o 7 indicios delictivos referente a ANCAP, pero hasta ahora el Partido Nacional eso no lo ha dejado claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de la feria. Pero lo cierto es que abre una puerta a esto que va a poder ser utilizada y seguir demostrando a ver qué es lo que pasó en esta década, ¿no? Sí, yo recabo diciendo hoy, es una buena noticia que haya investigadora. Ahora, coincido un poco con Gustavo respecto al rol de la oposición. Buenísimo lo de la comisión investigadora, pero a mí siempre tengo la sensación con estas cosas es que llegamos a llorar sobre la leche derramada, ¿no? Es decir, llegamos tarde, llegamos cuando la plata ya se perdió, llegamos cuando los agujeros ya están hechos. Entonces ahí es cuando uno se plantea, en mi caso me planteo dos cosas. Por un lado, ¿qué pasa con la gestión en los partidos políticos? Es decir, ¿qué pasa con nuestro sistema político? Que tenemos agujeros en las empresas públicas, tenemos agujeros en las intendencias, es decir, agujero, no importa del color político. Recién lo estábamos hablando, estábamos nombrando intendencias de diferentes partidos políticos. Eso por un lado. Y después por otro, el tema de las empresas públicas. Lo que pasa con ANCAP también ha pasado en el pasado. Vimos el caso Pluna y vimos otros casos de empresas públicas. Entonces, no es que uno quiera ir a la que, no es que sea por herencia maldita, sino como hacer un análisis global de qué pasa con nuestros gestores. Tal cual. El lunes, cuando entrevistaba a Romina Regent en base a este estudio que hicieron, ¿no? sobre el tema de las empresas públicas, haciendo un comparativo a nivel internacional, nuestros directorios son muy politizados y eso tiene un gran problema, que es
tienen la sensación de que tienen que responder a su partido político y no a la población, y no a quienes se supone somos dueños, el Estado dueño, todos somos parte del Estado, de esas empresas. Entonces, lo planteaba Reyes como un problema de concepción de las empresas públicas, concepción de los directorios, que además muchos de esos directorios, no voy a personalizar, no están preparados, no son idóneos, no tienen las cartas credenciales y muchas veces tienen apoyo político, pero no tienen la capacidad técnica que requiere dirigir empresas de ese porte. A ver, hay un comentario de un oyente, Sergio, que va por ahí, ¿no? O plantea, ¿para qué tiene el Partido Nacional directores en los organismos públicos? Para que 5 años después el Parlamento les haga su trabajo, un poco en el sentido de lo que planteaba Gustavo. ¿Cuál es la autocrítica sobre esos directores de sus propios partidos? ¿Cuánto le cuesta este doble trabajo en horas hombres al país? Dice. ¿Roberto? Bueno, yo quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto al tema de este vínculo. Digo, necesariamente el tema de las investigadoras y el procesar trabajos hacia atrás implica generar un esfuerzo doble que si se hubiese hecho en el momento que se tenía que hacer de forma adecuada, hoy no tendríamos que generar este doble esfuerzo, ¿no? Ahora, la realidad es que yo vuelvo a insistir en un concepto que para mí es muy importante, que es el de las mayorías sociales. O sea, las mayorías sociales están reclamando algo y lo que la oposición política, en este caso, digo, más allá de que esté liderado por este proceso de la calle Pou, lo que hace es interpretar qué es lo que pasa con la gente, porque del otro lado de la fuerza política también se ve permanentemente ese reclamo de qué es lo que hace la oposición con esto que está pasando. O sea, el deber del político, incluso hasta siendo del mismo partido, es ejercer su rol político en cuanto a la representatividad que tiene sobre la gente. Tiene la obligación de hacerlo, más allá de que esto sea lo más simple posible, decir que bueno, que se hace por un interés político. El interés político obviamente surge a partir de lo que cada político hace en su carrera, digo, pero la realidad es que es la obligación, para eso les pagan, para eso están. Y si hay una sociedad que está reclamando permanentemente que fiscalicen, que no puede ser lo que está pasando, más allá de la dificultad de la mayoría parlamentaria, el político lo que tiene que hacer es interpretar esa realidad y tratar de llevarla adelante por todos los medios posibles. Eso, por un lado. Respecto al tema del análisis de que si hay un cambio en la estrategia política respecto al tema de la positiva o no positiva, obviamente yo por razones lógicas estoy muy vinculado con el concepto de la positiva, pero son cosas absolutamente diferentes, no se relaciona, no es que hay un cambio. Yo creo que la calle Pou lo que está ejerciendo es un liderazgo en función de una realidad política que requiere tomar las medidas que se están tomando, y eso no cambia para nada su forma de pensar y cómo abordar la política. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Macri. Macri, digo, yo no he escuchado a ningún analista político hablar de que Macri, por ejemplo, ha hecho una campaña por la positiva. 100% por la positiva. Y sin embargo no fue criticado en ese sentido, y hoy está tomando todas las medidas que tiene que tomar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cambió su forma de pensar en cuanto a la positiva? No. O sea, él hizo una campaña propositiva, de unidad, de pensar en los procesos integrando, de profesionalizar las áreas de todo lo que son los técnicos, como lo que estamos reclamando ahora nosotros, que es lo que ha pasado con el tema de las cuotas políticas y de los integrantes de los directorios que no son profesionales y que, en fin, eso tiene que ver, digamos, de alguna manera con el sentir más que nada de la opinión pública, de la población, y no tanto de los intereses electorales que obviamente para nosotros es muy fácil vincularlo a eso, pero el rol político es hacer política. A ver, acá tus compañeros de mesa te están escuchando muy atentamente y querían hacer algún comentario al respecto. No, a ver, Patricia. Acerca de lo que él hacía mención a la campaña de Macri y una campaña propositiva, precisamente, digamos, propositiva no quiere decir o no va de la mano con positiva. Macri no hizo, a mi entender, una campaña positiva en Argentina, todo lo contrario.
fue un constante, digamos, una constante crítica al modelo kirchnerista, que de hecho en los primeros 10 días de gobierno borró muchísimos de los pilares fundamentales instalados por Néstor primero y Cristina Fernández de Kirchner después. Así que me permito, digamos, diferir en ese sentido. Propositiva creo que no es lo mismo que positiva. Y está claro que la calle Pou mantuvo en una primera instancia una campaña así de positiva hasta que el modelo se agotó. Claramente que se agotó. Y no puede estar sosteniendo una positiva por 5 años. Y precisamente, además, no es el rol tampoco de la oposición, por definición, el ser positivo, sino que está del otro lado del gobierno. Así que simplemente quería hacer esa puntualización. Gustavo. Sí, yo, bueno, dos cosas un poco para conversar con algunos aspectos de lo que decía Roberto. Yo, sinceramente, como cientista social, me llaman la atención dos cosas. Una, de que la calle Pou esté de alguna manera recogiendo una suerte de sentir social, cuando yo me pregunto, bueno, digamos, ¿quién construye esa idea del sentir social, no? Si no son los propios políticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿La opinión pública se genera previa a que se investigue, o en realidad en base a la investigación y al uso político de la información que hace el sistema político, ahí la opinión pública reacciona? Yo sinceramente iría por la segunda opción. Dudo mucho de que la ciudadanía se esté preguntando si en las cuentas de ANCAP cerraban o no cerraban, digamos, hace 3 o 4 meses. Ahora, sin dejar de valorar lo importante que fue el proceso de investigación, creo que sí hubo por parte del sistema político un reconocimiento de una gestión que es compleja, pero una gestión que es compleja y que yo sinceramente creo que se ha manoseado muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando de una ANCAP que en realidad no despilfarró, digamos, recursos, sino que tomó decisiones con respecto a un conjunto de inversiones que luego no pudo sostener, digamos, en el costo y cómo ese costo se reflejó, digamos, en sus ingresos. Y acá hay una relación tensa, digamos, que trasciende incluso al sistema político entre una empresa monopólica estatal que tiene autonomía para llevar adelante su gestión y un Ministerio de Economía que de alguna manera interfiere o no permite, digamos, lograr ese equilibrio fiscal y contable de la empresa. Por una alusión, hagamos como en el Parlamento, por una alusión, a ver, tiene la palabra Roberto. Sí, no, yo evidentemente digo, no quiero profundizar ni salir de tema con respecto a lo que es el concepto de una campaña, digamos, la actitud de una campaña que en ese momento fue un proyecto por la opositiva. En este momento, digamos, está fuera de contexto y no daría para tener un tema en sí mismo. Yo lo que sí me parece importante es respecto vuelvo a insistir con el punto de la interpretación de lo que es la opinión pública. Para mí no es que la gente se enteró ahora de que, entiendo lo que dice de alguna manera Gustavo, pero hay un clamor público, por lo menos en la oposición, bien claro, de la ineficiencia, de los costos de ANCAP, y bueno, que todo eso es el reflejo de lo que viene pasando con todo el proceso de una mala administración. Y que a partir de los elementos que surgen en la investigadora, que por suerte surgen en la investigadora y que por suerte el propio Frente Amplio fue el que habilitó por primera vez una investigación en una comisión investigadora, que han habido, yo no tengo clara cuántos pedidos, pero creo que más de 10, y todas todas se negaron. Incluso Mujica dijo el otro día claramente de que el peor error de la comisión investigadora fue haberla aprobado. Y yo creo que eso es como querer tapar el sol con las manos. La gente, en el fondo, o sea, la comisión investigadora se aprobó por el clamor popular, porque la gente ya no resistía tanta evidencia. Y yo creo que ahí es donde está el tema en sí, en interpretar eso, que también en parte la interpreta el propio Frente Amplio, incluso creo que hasta el propio Sendik, que fue quien dijo que él iba a dar su voto. Entonces, yo creo que el proceso nace en la gente,
Y la capacidad del dirigente político tiene que estar justamente en poder interpretar esa necesidad y llevarla a cabo. A mí me parece que lo más importante de todo el proceso de investigación de ANCAP y otros que puedan llegar a venir son las consecuencias, no desde el punto de vista solamente de si va a tener repercusiones en lo político para quienes estuvieron al frente, sino en que va a haber necesariamente un cambio. Yo creo que hoy en la mayoría de los entes del Estado están cuidando cada detalle de lo que están tomando en una decisión. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy está pasando esto. Si no hubiera pasado esto, seguramente ese proceso hubiera seguido en forma degenerativa. Seguro Americano Medicina Privada. 2-708-2019. www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Bueno, ¿cómo se sintieron con este primer tema? ¿Da para más? Quedaron con ganas. Hay muchos ángulos, ¿no? Y está todo el tema de la interna del Frente Amplio que ni siquiera la tocamos. A mí el concepto de la fluff que virtió recién acerca de la gente lo pedía o el clamor popular demandaba tratar el tema ANCAP, a mí me cuesta un poco, digamos, visualizar a la gente sacando números y viendo. Hay una interna, puede tener una leve idea, que la sigue pero estando y que lleva a decir cosas como un operador político del Frente Libre Sereñi. Pusimos en ANCAP a gente que no sabe ni siquiera gestionar un kiosco. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con otro tema aquí en la Mesa de En Perspectiva.